Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a El Monedero Lleno, a otro programa que tenemos junto a Patricia Bernales en este Hablemos de Bienestar. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Contenta Te de estar acá veo, esta mañana. te veo ya con ropita de invierno por allá, por ese sector del planeta. Sí, ya empezó el frío, acá está nublado, sí. Pero estamos con mucho entusiasmo para hacer esta clase. ¿Por allá hay mucho sol? Y no, a ver, es que tuvimos unos días muy soleados, pero parece que se echó todo a perder en 24 horas. Hoy día tuvimos acá en Inglaterra un día bastante lluvioso, pero con la esperanza de que ya va a ser una de las últimas lluvias de este invierno y ya empezaríamos a disfrutar de esta primavera que de repente se torna esquiva, la verdad, pero con mucha precaución, especialmente con el tema de las alergias. Yo sufro de esas alergias de que cuando sale mucho sol y el polen y el viento, la combinación es muy fatal. Así es que, Ya, pero bueno, así acá es. estamos y estoy muy intrigado por algo que yo había escuchado antes, pero la verdad es que nunca me había detenido a pensar qué tan importante es esto de la comunicación asertiva. Cuéntame. Bueno, la sesión pasada estuvimos hablando sobre comunicación. Algunos se acordarán, ¿cierto?, de algunos conceptos que vimos: comunicación efectiva, vimos el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, y cómo eso era un estilo comunicacional. Entonces, hoy día vamos a hablar de la comunicación asertiva, como un estilo dentro de la comunicación, Ok, ¿ya? ¿Para qué? Para la expresión y el desarrollo de la autoestima, como también hemos visto una sesión sobre autoestima, la valoración del ser humano respecto a efectivamente. sí mismo. Entonces, hoy día vamos a combinar estos dos temas. Comunicación y autoestima lo vamos a combinar en comunicación asertiva. Vamos a ello. Por ejemplo, las personas que están viendo este canal podrían preguntarse, hacer preguntas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna vez donde alguna persona fue abiertamente injusta con ustedes o contigo? ¿Qué cosa hiciste? ¿Qué tipo de reacción tuviste? Pudo haber ocurrido que una persona te había traicionado, tú le habías contado un secreto, algo que era muy personal para ti, pensaste que la persona te lo iba a guardar y la persona lo contó. O en otras ocasiones, por ejemplo, compartes habitación con alguien, con un hermano, un primo, y esa persona no coopera con la limpieza de la habitación. En otras ocasiones podría ser que vas a comprar algo a la tienda, a un comercio, y atienden a otra persona antes que a ti y tú habías llegado primero. Cuando te pasan esas situaciones, uno se pregunta, bueno, ¿qué hago yo? La idea de esta clase de hoy es mirarse a sí mismo y ver qué tipo de conducta tiene uno. Voy a poner otros ejemplos más en la siguiente lámina, por favor. Podría ser que le prestaste dinero a un compañero, a un amigo, y parece que la persona se ha olvidado de devolvértelo. Puede ser que alguien se está burlando de ti, puede ser que vayas al cine y una persona está pateando el asiento donde tú estás sentado y no se da cuenta que te está molestando. Son distintas situaciones. Me imagino que te ha pasado alguna de esas, ¿cierto? ¿A Y, ti? y claro, y claro, y veo, estaba pensando que la reacción mía no es la misma porque va a depender de la persona. Claro, eso es importante porque uno podría tender a pensar que la asertividad es siempre buena y que los otros estilos como la agresividad y la pasiva son los malos o negativos, pero depende del contexto y la situación. Sería mejor tener todo tipo de conducta y ver en qué momento utilizarla. Puede ser que un amigo una noche te llama a las 4 de la mañana porque es algo importante y obvio uno contesta y habla, pero si se le está haciendo una conducta frecuente de llamarte en otros horarios, a lo mejor
ahí uno tiene que reaccionar de otra manera, ¿cierto? O estás hablando con una persona y viene una tercera persona y interrumpe la conversación, o incluso puedes estar en un restaurante, has decidido ir a un restaurante a comer una comida rica, a pasar un buen rato, y resulta que la comida que te dieron no está buena. ¿Qué haces en esa situación? ¿Te enojas? ¿Le reclamas al garzón? ¿Le gritas? ¿O no haces nada? Eres más bien pasivo, no haces nada, te comes a regañadientas la comida que no te gustó, te vas, te enojas contigo mismo en tu cabeza, rumeas psíquicamente que no lo pasaste bien, que el restaurante es malo, que por qué fuiste a perder tu dinero ahí, o inclusive después que sales del restaurante le cuentas a muchos otros amigos que no vayan a ese restaurante porque no es bueno, ¿cierto? Como, casi como advirtiéndolo. Pero en el fondo había una cosa que hacer en todas estas situaciones que era tener tal vez una conducta asertiva y ser capaz de decir lo que uno piensa desde la comunicación, con buenos modales, de buena manera, eh, sin hacer pasar un mal rato al garzón y sin pasar un mal rato uno, porque uno iba a un restaurante a pasarlo bien, si no, mejor me hubiera quedado en la casa, cocinando en la casa, ¿cierto? Claro. Entonces, son distintos estilos que tenemos las personas, y no es que uno sea bueno y en los otros dos sean malos, sino que depende en qué situación. Por ejemplo, acá en Chile usamos que si una persona mayor, nosotros le damos espontáneamente el paso para que la persona pase antes que nosotros, aunque no esté en la fila que es para tercera edad. Ese tipo de cosas uno tiene que saber cómo reaccionar. A veces puede ser un niño y uno obviamente que lo va a dejar pasar. Entonces, ver en qué contexto está, cómo lograr el justo equilibrio entre que no te pasen a llevar tus derechos como persona, ¿cierto? Pero también entendiendo situaciones específicas. Entonces, las conductas aquí serían pasiva o sumisa, comunicación agresiva o una comunicación asertiva. Si este es como un continuo entre un extremo y el otro, tenemos uno intermedio. Entonces, ver en qué situación estamos y qué conducta deberíamos hacer. A veces necesitamos no decir nada. Por ejemplo, sabemos que nuestro amigo tuvo un duelo reciente y está un poco alterado, sus emociones están muy a flor de piel y a lo mejor nos dice algo muy pesado, a lo mejor en ese momento uno no reacciona con la misma intensidad que hubiera reaccionado en otro momento, sabiendo que el amigo ha tenido, no sé, el día de ayer un duelo, ¿cierto? Entonces, tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, un concepto que vamos a ver en otras sesiones. Cómo entender la sutileza de mis propios sentimientos, de mi propio sentir, los sentimientos de los otros y la interacción mía en la relación con los otros. Si pensamos en una comunicación de tipo pasiva o más sumisa, es como si le estuviéramos diciendo al otro que nuestra expresión de pensamientos, sentimientos, creencias, no tiene tanta importancia y entonces tal vez estamos dejando pasar nuestros derechos. Es como si nuestra autoestima dijera, me siento inferior a los demás y mis derechos no cuentan. A lo mejor quiero huir del lugar o me quedo de forma pasiva. ¿Sí? Entonces, esto parece lo negativo, pero también hay situaciones donde uno se queda callado, ¿cierto? A veces para evitar una pelea en la pareja, uno es capaz de ceder en pro de la relación, en algunas ocasiones, por supuesto. Y en otras situaciones, uno defiende enérgicamente su postura. Si ya lo hacemos pasando a llevar los derechos de los demás, podríamos decir que estamos teniendo una conducta agresiva. La agresividad está como emoción dentro del ser humano para poder protegernos como especie, ¿cierto? Obviamente que nos sirve. Si lo pensamos en términos de unas conductas de relaciones interpersonales, diríamos que una conducta agresiva está de más, ¿cierto? Porque tenemos otras formas de reaccionar.
Acá la expresión de pensamientos, sentimientos o creencias es bastante hostil, es como una sensación de que una de las dos personas está tratando de dominar a la otra y donde la persona se siente superior y trato de imponer mi postura en la relación, como que solamente los derechos de esa persona fueran los importantes y no lo de los demás. Es como una conducta de combatir, ¿ya? Puede ser que en otras ocasiones ser un poco más agresivo te permita defender los derechos de una tercera persona. Y ahí estaría tal vez proporcional a lo que está ocurriendo. No sé si se entiende lo que estoy tratando. Absolutamente, ¿Sí? Ya. absolutamente. El tema también va con el hecho de los grados de tolerancia de cada una de las personas también, por el hecho de que a lo mejor tú eres muy, eh, no permisiva, sino que una persona mucho más tranquila, que no te gusta armar problemas y cuando pasan las situaciones las dejas pasar, pero también obviamente llegas al límite que todas las personas tienen y ahí también se puede volver a la lámina que estábamos viendo anteriormente. Una persona pacífica puede transformarse en una persona agresiva en cualquier segundo dependiendo de las circunstancias, ¿no? Claro, por ejemplo, si alguien te va a asaltar o te va a quitar tus cosas o alguien le quiere hacer daño a tus hijos, o sea, es probable que reaccione con algo proporcional a lo que está ocurriendo. Pero en la vida cotidiana, cuando voy a comprar un producto, cosas pequeñas, como que no se necesita la agresividad, al contrario, la empatía, la asertividad puede hacer de ese día un día agradable para ambas personas. Y se puede manejar la agresividad porque de repente uno nota, bueno, no, yo no lo noto acá en Inglaterra, la verdad, pero yo notaba de repente cuando voy a Sudamérica o países de Sudamérica, hay una agresividad que se muestra hasta en el volante, cuando la gente va manejando, es como que ábranle paso, por favor, a esta persona porque parece que el día no le ha ido muy bien. Mm. Bueno, yo creo que no es bueno estigmatizar a todos los países porque eh, tenemos de todo tipo de personas en Sudamérica. ¿Y tú crees que hay Personas un tema cultural agresivas, detrás también a esa asertivas. comunicación asertiva? ¿Cómo? ¿Tú crees Si que hay una, también puede haber un tema cultural? sí, igual se aprenden los patrones culturales, las reglas de la sociedad en la cual uno vive, que tiene que ver con los valores que uno tiene a la base en el comportamiento en sociedad, que tiene que ver con la formación cívica, con la educación cívica, con lo... También esos valores son contextuales, son históricos al momento que uno está viviendo Mm. y son temporales porque también podrían ir cambiando. Son guías o pautas de conducta que tenemos las personas para convivir y en un respeto mutuo. ¿Tú encuentras que la gente con sangre latina es más explosiva? Sí, somos un poco más movedizos, más energéticos, tal vez pienso yo. Eh, es que también tenemos el tema de la kinésica, la parte corporal, hay mucho más movimiento, hay menos distancia entre las personas, Mm. y eso nos hace un poco ser con más intensidad, puede ser. Lo que creo que no es ni bueno ni malo, creo que depende de la situación donde uno esté, si es bueno o malo. O Sí, de si, todas maneras, si se sabe ¿cierto? manejar. Claro. Y también a mí no me gustan mucho los estereotipos, o sea, yo creo que acá tenemos personas de todo tipo, hay personas que se quedan calladas, que no hablan, hay Sí, personas asertivas, hay personas que nos lo hablamos todo. pero yo creo que Patricia, tú tienes un punto muy importante, es el hecho de que una persona de esas características explosivas o en inglés se llaman personas muy hypa, que andan muy arriba, ese tipo de personas a lo mejor no hay tantas, pero la gente eh, de esa forma, que actúa de esa manera, como que sobresale obviamente del resto.
Y a lo Mm, mejor puede llegar a uno a notar de que, oye, hay mucha gente así, pero no es tanta, son contados con el dedo de la claro, mano, pero lo que pasa es que el behavior que ellos tienen es de tal forma que hacen que sobresalgan en el lugar. claro, como que son muy intensos y esa intensidad se nota en el contexto donde están. Pero depende tal vez de qué oficio o profesión eligió, si le sirve ser así o no, porque a lo mejor si es un guardia de seguridad no le conviene para nada ser así, porque necesita mantener el control de sí mismo y el control de la situación. Y no, pero tal vez si es un actor y tiene que hacer un personaje donde es agresivo, su intensidad yo creo que le sirve. Depende de la situación. O sea, yo creo que no es casual que uno elija las profesiones u oficios que elige o a lo que se dedica, porque tiene que ver con las habilidades, talentos o fortalezas que uno tiene. Eh, todas las habilidades podrían ser consideradas positivas o negativas. Por ejemplo, si alguien es súper bueno para limpiar, así, obsesivo para la limpieza, así, pero ya a un extremo de un TOC, así, un trastorno obsesivo compulsivo, y esa persona es una enfermera, por ejemplo, que pone la dosis del medicamento exacto y tiene todo limpio y pulcro, fantástico, ¿cierto? Pero esa misma persona, tal vez si quiere tener esa pulcritud en su casa, con su familia y con sus hijos, no va a ser tan fácil las relaciones interpersonales, ¿cierto? Entonces, Exacto. depende del contexto donde uno está. Siempre uno yo creo que puede decir lo que piensa y decirlo de buena manera. Eso ayuda a la salud mental también de las personas porque es capaz de exponer sus puntos de vista. Oye, veo que nuestra lámina se cortó, parece. ¿Te fijaste? ¿No? ¿No? Ah, a mí me sale cortada. Ojalá que a las personas que están escuchando no. Yo veo de título comunicación asertiva y la última de abajo es autoestima. Claro, pero a mí me sale cortada la palabra. Ah, Bueno, no, sí. sí, a lo ¿Quieres que mejor cambie a la próxima página? lo podemos arreglar. Sí, por favor. Vamos a ver autoconocimiento, aceptación. En la comunicación asertiva eh, tiene que ver con la capacidad de expresar nuestros sentimientos, saber dar y recibir cumplidos, hacer peticiones, expresar amor y afecto, decir lo que uno piensa, como un nivel de expresar nuestros sentimientos, que si no lo decimos a la otra persona no tiene idea de lo que estamos sintiendo. O sea, tenemos que poner ese pensamiento en palabras. Saber cuándo iniciar y cuándo mantener conversaciones, o inclusive si no estamos contentos con algo, manifestar nuestro descontento. En esta capacidad de autoafirmarse y expresar nuestros derechos legítimos. Aprender a decir que no también. Expresar las Siguiente. opiniones personales. Sí. Otras consecuencias son la insatisfacción, frustración, la culpabilidad, sentir coraje, por ejemplo, pensar que otros tienen que decidir por mí. Cuando uno tiene una conducta muy pasiva, la persona empieza a frecuentar este tipo de sensaciones o emociones, porque en el fondo siente que pierde el control de la situación. En otras ocasiones, en cambio, si las consecuencias de una conducta agresiva serían sentimientos de culpabilidad, sentirse humillación, sentir que otras personas ejercen violencia sobre uno, malas relaciones interpersonales, pobres relaciones, en el fondo como una violación de los derechos de las personas. No lo pasa bien la persona tampoco. En ninguno de estos casos la persona lo está pasando bien. Las consecuencias, en cambio, de la conducta asertiva o las respuestas asertivas tienen que ver con sensación de satisfacción, me ayuda a sentir, a valorarme a mí mismo, mejorar mi autoestima, porque siento que tengo una acción en el medio que me permite resolver problemas, pedir ayuda, tener buenas relaciones interpersonales, tener mejor comprensión de las situaciones, tomar buenas decisiones.
incluso desarrollar mi pensamiento crítico al tomar distintas alternativas, pensamiento alternativo, distintas alternativas de solución de problemas y pensar críticamente la realidad. Pensar críticamente no es criticar solamente la realidad, sino que es analizar, comprender, ver otros puntos de vista y sentirse en control y en dominio de las situaciones. A eso se parece mucho más la respuesta asertiva. La salud mental, porque en el fondo yo me expreso, digo lo que pienso, estoy como conectado con el otro en vez de quedarme ensimismado, ¿ya? Reduce la ansiedad en la medida que me atrevo, me expongo a distintas situaciones, situaciones que a lo mejor yo no sé hacer y al pedir ayuda soy capaz de actuar en la realidad, ayudar en las relaciones interpersonales y aumentar la comprensión de lo que me está pasando a mí mismo, de lo que le está pasando al otro y cómo podría ser una mejor conducta en relación a los otros. Ser asertivo es como un entrenamiento. Por ejemplo, yo siendo profesora, un alumno me podría responder mal. Por ejemplo, ya, yo me equivoqué, corregí mal una prueba, lamentablemente, y el alumno viene a retarme por cometemos un error. Si bien tenemos una rúbrica, una pauta, me podría haber equivocado en un punto al sumar, por ejemplo. Entonces, este alumno me habla mal. Nuestra primera tendencia podría ser querer retar al alumno y subirle el tono y decir, oiga, usted no me puede tratar así, etc. Pero a veces, cuando a las personas no han tenido entrenamiento en esto, es uno el que tiene que moldear el entrenamiento. Y entonces le podría decir, voy a revisar su prueba, tal vez dígame lo mismo que me está diciendo ahora, pero de forma asertiva. Y entonces el alumno reacciona, te lo dice de forma asertiva y de ahí aprende a decirlo asertivo para el resto de las veces. Porque si tú te enojas igual que él, a lo mejor nunca va a aprender a que lo tenía que decir de forma bien o mucho más socializado. Tal vez no estaba acostumbrado a pedir las cosas de esa manera. Y yo veo, en la educación yo veo cambios después de unas 4 semanas, entre 4 y 6 semanas que uno interviene a una persona, yo logro ver cambios. De 4 a 6 semanas teniéndolo una vez a la semana la persona, no teniéndolo Todos los todo el días. día, toda la tarde, no, porque uno tiene pequeñas intervenciones, 1 o 2 veces a la semana con un grupo de estudiantes, pero sí se ven cambios, como entre la semana 4 y 6, observo yo que si uno moldea, puede la persona empezar a aprender otro background de conducta, otros estilos comunicativos y saber cuándo usarlo. Patricia, esto también es una pregunta. Esto también puede ir relacionado incluso con los niveles de sensibilidad de una persona. Si una persona anda muy sensible, va a pensar que el nivel de acertación de la otra persona es el correcto o no, porque hay veces que yo noto que hay gente que se le habla y se ponen saltones, o sea, oye, pero ¿cómo me voy? Entonces uno dice, ¿se cometió un problema de ser asertivo o la persona anda muy Muy hipersensible. sensible? Puede ser también que sea una ¿Se da persona. eso? Sí, también. Obviamente que todos tenemos periodos más difíciles en la vida. La vida no es solamente arriba, a veces es término medio y a veces está uno en emociones de tristeza, desesperanza. Claro que hay momentos distintos y claro, afecta de manera distinta. Ahí hay que ponderar y evaluar cómo uno está viviendo para entender un poco más a eso. Volver a tratar de hablar después. Claro. Claro. O cambiar tu estilo con esa persona, también puede ser con esa persona más sensible. También existen creencias erróneas a veces, por ejemplo, creer que uno
no tengo derechos o no tengo derecho a decir que no en algún momento. Uno tiene derecho a decir que no, no, no puedo, no ahora, más adelante, no me interesa. O sea, uno tiene derecho a poner límite en el fondo, ¿ya? También tiene derecho a hacer requerimientos que sean justos, razonables. Tienes derecho a discrepar de la opinión de la otra persona, a cuestionar la autoridad, pues, si es que tiene que ver, va en contra de tus valores o con los acuerdos o consensos que se habían tenido anteriormente. También uno tiene derecho a enojarse. No, una creencia errónea podría ser creer que uno tiene que ser admirado y amado por todas las personas. Eso no es así. Uno no le va a caer bien a toda la gente, no toda la gente va a estar interesado en lo que uno dice. Eso es parte de vivir en comunidad. También uno tiene derecho a cometer errores y a tratar de reparar sus errores. También puedes cambiar, tener una opinión como un derecho humano, tener una opinión y a cambiar de una opinión ideológica, tener una religión y cambiar de religión, capacidad de tener tus propias decisiones, cometer errores y decidir a costa de los errores que has cometido, derecho a ser tratado con respeto, derecho a decir que no y a no sentirte culpable por eso. O sea, uno puede, desde las relaciones interpersonales, hacer todo este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Por qué es, a lo mejor me voy a alejar un poquitito del tema, pero ¿Ya? por qué es tan mal visto que la gente pueda cambiar de opinión, de creencia, de filosofía, incluso de religión, como lo dices tú? ¿Por qué es tan mal visto? Pienso que la gente cree que uno es estático, que inamovible, pero eso no es así. Uno está en un desarrollo y uno va adquiriendo conocimientos de otras materias, va conversando con otras personas, va viendo puntos de vista, debate, diálogos con otros, y es obvio que uno puede cambiar de opinión. Si vas incorporando nueva información, puede ser que se haga otro tipo de análisis que hasta ese momento no lo veía. La edad del desarrollo también, pues no es lo mismo el pensamiento que uno puede tener a los 12 años, a los 7 años, que después de que has vivido 30 años, 40 años y te han pasado infinidad de situaciones que te hacen tal vez empatizar con el otro o ya no creer en algo que antes creías con mucho ímpetu. También tienes derecho o puedes tomarte el tiempo para tranquilizarte y pensar. Por ejemplo, si uno está muy ofuscado por una conversación, uno podría decir, oye, espérame, voy a ir a dar una vuelta a la plaza, me voy a tomar un vaso con agua y conversamos en un rato más, déjame que me calme. Eso también puede ser, ¿cierto? Y no como insistir en tener esa conversación en ese momento. También tienes derecho a pedir información y a sentirte bien contigo. ¿Ya? Ahí tenemos una cantidad de que puedes. Otras recomendaciones tienen que ver con identificar, reconocer y aceptar y evaluar lo que tú piensas, crees, sientes. Aprender a tener control de ti mismo, usar alguna técnica de relajación, de meditación, practicar la prudencia, escuchar atentamente con comprensión, hablar de forma específica, sin prejuicio respecto a la otra persona, ¿ya? Y también les traje una técnica para ganar en las conversaciones, a veces, para ganar a veces las conversaciones. Se llama mensajes yo, disco rayado, banco de niebla, aplazamiento asertivo, ignorar y hacer preguntas asertivas. Voy a hablar de cada una de ellas. Mensaje ¿Ya? yo tiene que ver con explicarle a la otra persona cómo uno se siente, lo que a mí me pasa, lo que yo estoy sintiendo. Igual cuando uno hace eso, como que se expone un poco al otro, porque no sabes cómo el otro va a reaccionar, ¿ya? Entonces el mensaje yo de alguna manera expresa sentimientos, cómo uno se está sintiendo. Por ejemplo, cuando tú haces esto, a mí me pasa esto otro.
como expresar, y ahí uno se expone expresando lo que está sintiendo, pero puede generar un cambio en la otra persona. Por ejemplo, cuando tú llegas atrasado a nuestra cita, yo siento que no te importo. Entonces ahí tú te estás mostrando con el otro. Puede ser una forma, yo no digo que la usen esta, sino que yo te voy a mostrar distintas técnicas y tú ve cuál usa en cada momento o cuál te hace más sentido, ¿ya? Ya. Si me cambian la lámina, sería genial. Mensaje yo, se describe sin condenar el comportamiento de la otra persona, se describe el propio sentimiento y las consecuencias que podrían haber de ese comportamiento y se expresa lo que se quiere de la otra persona. Por ejemplo, ahí traje unos ejemplos en la siguiente lámina. Cuando tú haces esto, establezco un comportamiento. Yo me siento así, establezco un sentimiento, porque establezco una consecuencia. Porque haces esto, porque haces esta conducta, ocurre esto otro, porque tal cosa. Y la que más me gusta es hacer una petición efectiva. Te pido, por favor, que hagas esto. Te pido, por favor, que dejes lavada la loza antes de irte. Y la otra persona tiene el derecho de decir sí o no, si lo va a hacer o no lo va a hacer. ¿Ya? Después tenemos 2 discos rayados. Esto lo usan habitualmente los niños. Entonces repiten, repiten, repiten el propio punto de vista una y otra vez hasta que nos convencen de algo. Acá se repite el propio punto de vista una y otra vez con tranquilidad, sin entrar en discusiones ni provocaciones. Esto cuando ya somos adultos, lo hacemos de esa manera. Repetir la idea, fuerza hasta que convencemos a la otra persona. Puede ser otra fórmula. También tenemos banco de niebla. Banco de niebla lo estoy pensando así como por capas, ¿ya? Entonces, acá le doy de razón a lo que la persona tiene de razón en lo que están diciendo, pero mantengo mi punto de vista. Por ejemplo, si alguien me dice, mi esposo me dice, oye, ¿puedes ir a buscar a los niños al colegio? Y yo no era mi día de turno, yo podría decir, entiendo que estás muy ocupado y no puedes ir y estás complicado con ir a buscar a los niños. Creo que vamos a tener que buscar otra solución, pero lamentablemente tengo que hacer esta grabación, entonces no me dará tiempo. Como le doy de razón en lo que efectivamente tiene razón, pero mantengo mi postura. Es como empatizar un poco, pero mantener mi postura. ¿Ya? Que es mejor que decir un no a secas. De todas maneras. Tenemos también el aplazamiento asertivo, que tiene que ver con posponer la respuesta que vayamos a dar. Cuando la respuesta es demasiado importante o involucra a muchas personas o va a ser un cambio radical en la vida, a lo mejor necesitamos posponer la respuesta hasta que nos sentamos más tranquilos o hasta meditar bien lo que vamos a hacer y decir honestamente, ¿sabes qué? No tengo claro lo que tengo que hacer, dame un tiempo para pensarlo y te respondo mañana en la mañana, por ejemplo. Ahí tenemos otra forma. También podríamos ignorar totalmente y no prestar atención. Cuando alguien nos está diciendo algo que nos parece muy tonto, muy absurdo, totalmente fuera de contexto, en vez de entrar a enojarse, uno como que toma distancia de esa situación y no lo considera. Y tal vez desde el lenguaje verbal uno muestra que eso que está diciendo no tiene nada de sentido. Otra podría ser hacer preguntas asertivas. Por ejemplo, primero pensar bien de la otra persona, que lo que te está diciendo es con buena intención. Claro que si tú después en el camino ves que la persona no tiene buenas intenciones, bueno, puedes cambiar de opinión también, pero hacer preguntas. En vez de enojarte con alguien, preguntarle, ¿por qué dices eso? ¿Qué evidencia tienes para pensar en eso? En vez de tomarlo como una crítica y enojarse, pedir aclaraciones, pedir argumentos y hacer preguntas. Cuando haces preguntas, obtienes información y cuando obtienes información, puedes ganar en la negociación.
recolectas más información para ganar, ¿ya? También desde la asertividad es importante ver lo que tú sientes, cuáles son tus ideas, tus opiniones, cuál es tu posición, tu punto de vista, hacer peticiones, reconocimiento, tratando bien a la otra persona, sin herir los sentimientos de los otros, con firmeza y tratando en lo posible de disminuir los prejuicios, ¿ya? Eso lo podemos ver en otra sesión también, los prejuicios, que son un gran tema. La conducta, entonces, en la no verbal, lo que habíamos visto en la clase anterior, de la postura, el contacto visual, la posición del cuerpo, la expresión facial, el tono, el volumen de la voz, eso que vimos la vez pasada, bueno, también se aplica para la comunicación asertiva, ¿ya? Entonces, es la comunicación verbal y la comunicación no verbal o corporal. Eso también nos ayuda, la actitud con la cual nos comunicamos con el otro, ¿ya? Eso tengo para hoy, Emilio. Espero que te haya gustado y que nos sirva para... Pero Sí. muy interesante, y hay veces que uno se queda pensando, especialmente cuando tenemos que reconocer que estas cosas están a diario con nosotros, están desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta en todos los escenarios, y que uno los pasa, pero no, no se da cuenta que podrían llegar a ser manejables y que podrían ayudarnos y podrían ser herramientas para nosotros para tener un mejor rendimiento durante el día, ¿no? Sí, cierto. Y yo creo que uno nunca termina de aprender esto de la comunicación, porque ejemplos hay muchos y habilidades también que se van cruzando con las habilidades sociales básicas, las avanzadas. Esto es un tremendo tema para ir desarrollando día a día en la vida y no se yo llevo años estudiando esto y no se termina nunca de entender la comunicación asertiva. Patricia, me encantaría seguir conversando contigo. Sé que eres una persona muy, pero muy ocupada, haciendo muchas actividades durante todo el Sí. día, y agradecemos este espacio que nos das en el Monedero Lleno, y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos pronto. Un abrazo, que Que estén esté muy bien. bien, y nos estamos viendo en el próximo programa con Patricia Bernales. Que estén bien. Ya. Chao, chao. Chao.